La policía financiera italiana acaba de mandar cartas a todos los pilotos actuales y recientes de la Fórmula 1 exigiéndoles declaraciones de impuestos. No es una advertencia, no es un rumor del paddock, es una investigación penal formal con la posibilidad real de cárcel y cientos de millones de euros en backtaxes. Y afecta a cada piloto que corrió en Monza, Imola o Mugello desde 2020. Eso incluye a Checo Pérez. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. El 19 de abril de 2026, Racing News 365 y Marca confirmaron que la Guardia di Finanza, que es la policía financiera de Italia, dependiente directamente del Ministerio de Economía italiano, abrió una investigación formal contra todos los pilotos actuales y recientes de la Fórmula 1. La Guardia di Finanza no es una oficina de auditoría menor, es el equivalente italiano del FBI financiero. Se encarga de delitos económicos, lavado de dinero, fraude fiscal y crimen organizado. Cuando la Guardia di Finanza abre una investigación, no manda consultores a revisar papeles, manda cartas oficiales con valor legal que obligan a responder. Y eso es exactamente lo que hicieron. Enviaron notificaciones formales a pilotos exigiéndoles que presenten sus declaraciones de impuestos del año fiscal 2025 y que se pongan en contacto con las autoridades, ya sea personalmente o a través de un representante legal, para discutir los pasos siguientes. El foco de la investigación es concreto: las ganancias obtenidas durante los fines de semana de carreras en territorio italiano. Monza, que es el Gran Premio de Italia; Imola, que es el Gran Premio de la Emilia-Romagna; y Mugello, que fue sede de carreras en 2020. La lógica legal detrás de la investigación es esta. Bajo la ley fiscal italiana, un piloto de Fórmula 1 es clasificado como trabajador autónomo, y cualquier trabajador autónomo que genera ingresos en territorio italiano, independientemente de donde viva, tiene la obligación de declarar y pagar impuestos sobre esas ganancias en Italia. El abogado Alessandro May de Bolonia, que fue quien presentó la denuncia formal que desencadenó la investigación, lo dijo textualmente: No hay duda de que los atletas que obtienen ingresos en Italia, independientemente de dónde vivan, deben declarar y pagar impuestos en Italia. Y acá está el detalle que hace que esto sea explosivo. Hasta ahora, nunca se había pedido formalmente ese pago, ni a los pilotos ni a los equipos. Nadie se lo exigió antes. Y de repente, la Guardia di Finanza llega con una investigación retroactiva que puede remontarse a varios años atrás. Los números que están sobre la mesa son de otra escala. La investigación habla de cientos de millones de euros en impuestos potencialmente no pagados. Para entender por qué ese número es tan grande, un piloto de Fórmula 1 cobra entre el 15 y el 30% de su salario anual en forma de bonificaciones vinculadas a eventos específicos de carrera. En los casos de los pilotos mejor pagados, eso puede representar decenas de millones de euros por temporada. Si Italia reclamara el porcentaje correspondiente a las ganancias generadas en sus 3 circuitos, multiplicado por cada piloto de la parrilla, multiplicado por varios años, el número de cientos de millones es perfectamente alcanzable. Pero la cifra de 50.000 euros es la que cambia la naturaleza del problema. Bajo la ley penal italiana, si los impuestos no pagados superan los 50.000 euros, el caso deja de ser una infracción administrativa y se convierte en un delito penal. Eso significa que no hablamos de una multa y un acuerdo de pago. Hablamos de causa criminal con posibilidad de pena de prisión. La misma Guardia di Finanza que investiga la Fórmula 1 es la que procesó casos similares en otros deportes. En el fútbol italiano, la investigación fiscal de la Juventus en 2022 terminó con cargos penales contra directivos del club. En el tenis, varios jugadores del circuito ATP fueron investigados por residencias fiscales artificiales en Mónaco. Y ahí está la conexión que hace que esto sea tan relevante para entender el contexto completo. La mayoría de los pilotos de Fórmula 1 viven en Mónaco. No es una coincidencia cultural, ni una preferencia de estilo de vida solamente. Es una decisión fiscal deliberada. Mónaco no tiene impuestos sobre la renta para residentes. Un piloto que cobra 50 millones de euros al año y vive en Mónaco
paga 0 impuestos sobre esa renta en su país de residencia. Eso es perfectamente legal dentro de las reglas del sistema fiscal europeo. Mónaco es un estado soberano con su propio régimen tributario y cualquier residente oficial del Principado tiene derecho a beneficiarse de él. Verstappen vive ahí desde el día que cumplió 18 años. Leclerc, que es monegasco, también. Hamilton vivió ahí durante años antes de cambiarse a España. La lista de pilotos con residencia en Mónaco incluye a la mayoría de la parrilla actual. Pero lo que la Guardia de Finanza está argumentando es que vivir en Mónaco no exime a un piloto de pagar impuestos sobre las ganancias generadas específicamente en Italia durante los fines de semana de carrera. Y ese es un argumento legal que tiene precedentes en otros países. España siguió exactamente esa misma lógica con pilotos de MotoGP y Fórmula 1 en los años 2010. Varios pilotos que residían en Suiza o Mónaco y corrían el Gran Premio de España tuvieron que llegar a acuerdos con Hacienda española. Italia está aplicando ahora el mismo principio, pero de forma más agresiva y retroactiva. Lo que hace que el caso italiano sea particularmente complicado es que el sistema, hasta ahora, nunca había cobrado ese impuesto. Los equipos que son los responsables legales de retener ese porcentaje del salario de los pilotos antes de pagarles, nunca lo hicieron porque nunca se los exigieron. Y ahora, la Guardia de Finanza quiere cobrar tanto a los equipos como a los pilotos retroactivamente. Checo Pérez no vive en Mónaco, vive en México y tiene su residencia fiscal registrada allí. Eso cambia sustancialmente su exposición legal en comparación con los pilotos que tienen residencia en Mónaco o en otros países europeos de baja tributación. México tiene un tratado de doble imposición con varios países europeos, pero Italia no está dentro del grupo con quien México tiene ese tratado, de forma que cubra específicamente ingresos de actividades deportivas generadas en territorio italiano. Eso significa que la situación fiscal de Checo respecto a Italia necesita ser analizada caso por caso, no con una regla general. Lo que sí aplica de forma universal es esto. Todos los pilotos que corrieron en Monza, Imola o Mugello durante el periodo investigado, que va de 2020 a la fecha actual, recibieron una parte de sus ingresos vinculada a esos eventos. Eso incluye el salario base por participar en la carrera, los bonus de resultado y una porción de los contratos de patrocinadores que están vinculados a la presencia en el circuito. Checo corrió en Monza e Imola durante sus 4 años en Red Bull, entre 2021 y 2024. También corrió en Mugello en 2020 cuando estaba en Racing Point. Son 5 temporadas de presencia en circuitos italianos. La Guardia de Finanza pidió acceso a contratos de pilotos y contratos de patrocinadores para calcular exactamente qué porcentaje de esos ingresos corresponde a los eventos en Italia. Si esa investigación determina que Checo tiene impuestos no declarados superiores a 50.000 euros generados en esos eventos, el caso pasa al ámbito penal automáticamente bajo la ley italiana. ¿Eso significa que Checo va a ir a juicio en Italia? No necesariamente. La mayoría de estos casos terminan en acuerdos de pago negociados antes de llegar a juicio oral. Pero el proceso legal puede tomar meses o años, con implicaciones sobre cuentas bancarias, contratos activos y libertad de tránsito dentro del espacio Schengen europeo mientras la investigación está abierta. Si Checo tiene exposición moderada por su residencia mexicana y sus años en Red Bull, hay otros nombres en la parrilla cuya exposición es significativamente mayor. Verstappen es el piloto mejor pagado de la parrilla, con un salario que se estima en 65 millones de euros anuales, además de bonus de resultado y contratos de patrocinio que se valoran en decenas de millones adicionales. Vive en Mónaco desde los 18 años y corrió en Monza, Imola y Mugello en múltiples temporadas. Si la Guardia de Finanza calcula el porcentaje de sus ingresos correspondiente a los 3 circuitos italianos durante 5 temporadas, el número puede ser de varias decenas de millones de euros. Hamilton tiene décadas de carrera en la Fórmula 1 y salarios que en sus mejores años superaron los 40 millones de euros. Corrió en Italia en prácticamente cada temporada desde 2007. Aunque actualmente reside en España, durante muchos de los años investigados tenía residencia en Mónaco o en Suiza.
Leclerc es monegasco y vive en Mónaco. Corre para Ferrari, que es un equipo italiano con sede en Maranello. Es el caso más irónico de toda la investigación. El piloto italiano de facto del equipo italiano más famoso del mundo podría deber impuestos a las autoridades del mismo país donde trabaja. Y los equipos también están en el centro de la investigación. Ferrari, con sede en Italia, es el agente retenedor legal de los impuestos de sus pilotos según la ley italiana. Lo mismo aplica a cualquier equipo que tenga operaciones o entidades legales en territorio italiano. La pregunta más legítima que se puede hacer sobre esta investigación es por qué, después de décadas de grandes premios en Italia, de pilotos cobrando fortunas en Monza e Imola, nadie jamás les cobró ese impuesto, y de repente, en abril de 2026, la Guardia di Finanza manda cartas a toda la parrilla. La respuesta tiene dos partes. La primera es que hubo un trabajo de construcción legal de años detrás de este momento. El experto fiscal Emilio De Santis escribió un análisis técnico en 2020 que incluso generó preguntas formales en el Parlamento italiano sobre por qué los pilotos de Fórmula 1 no pagaban impuestos sobre sus ingresos en Italia. Ese análisis quedó sin respuesta durante años. El abogado Alessandro May tomó ese trabajo, lo formalizó como denuncia y en junio de 2025 la presentó ante las autoridades competentes. La Guardia di Finanza tardó meses en activar la investigación formal. La segunda parte es de contexto político. Italia tiene un déficit fiscal significativo y el gobierno busca activamente fuentes de ingresos no tradicionales. Los deportistas de élite con residencias en paraísos fiscales son un objetivo políticamente conveniente. Generan titulares, no generan simpatía popular y los montos recuperables son grandes. España lo hizo con el fútbol y con la Fórmula 1 en los 2010. Francia lo intentó con el tenis. Italia está siguiendo el mismo camino, pero con una escala mayor. Y hay un dato que Rising News 365 obtuvo de sus fuentes que cambia completamente el nivel de seriedad de la investigación. La Guardia di Finanza no solo quiere el año 2025, quiere liquidar impuestos atrasados de múltiples años hacia atrás, hasta donde la ley italiana lo permita. Eso convierte una investigación sobre una temporada en una auditoría de toda la era moderna de la Fórmula 1 en Italia. La Fórmula 1 como organización no ha hecho ningún comentario oficial. Los equipos tampoco. El silencio es el lenguaje de quienes están hablando con abogados antes de decir cualquier cosa públicamente. La Guardia di Finanza de Bolonia abrió una investigación penal formal contra todos los pilotos actuales y recientes de la Fórmula 1 por ingresos generados en Monza, Imola y Mugello. Si los impuestos no pagados superan los 50.000 euros, el caso es criminal bajo la ley italiana. Los números potenciales están en cientos de millones. Checo corrió en esos circuitos durante 5 temporadas. Su exposición depende del porcentaje de ingresos vinculado a esos eventos y de cómo su situación fiscal mexicana interactúa con la ley italiana. Ningún piloto de la parrilla está completamente fuera del radar. 4 preguntas que este análisis no puede responder todavía. Primera, la mayoría de estos casos en el deporte profesional terminan en acuerdos extrajudiciales antes de llegar a juicio. Pero si algún piloto decide no negociar y lleva el caso a los tribunales italianos argumentando que nunca se le exigió ese pago previamente, tiene base legal para ganar ese argumento, o la ley italiana es lo suficientemente clara como para que la posición de la Guardia di Finanza sea irrefutable. Segunda, Ferrari es equipo italiano y es el agente retenedor legal de los impuestos de Leclerc y sus otros pilotos bajo la ley italiana. Si la Guardia di Finanza determina que Ferrari nunca retuvo esos impuestos, ¿el equipo asume la deuda de sus pilotos o cada parte es responsable por separado, con consecuencias legales independientes? Tercera, Checo va a correr en Imola este año como parte del calendario 2026. Si la investigación está activa cuando llegue ese fin de semana, tiene implicaciones legales inmediatas correr en un circuito italiano mientras tu situación fiscal con Italia no está resuelta. ¿Puede la Guardia di Finanza intervenir bienes o documentos durante un fin de semana de Gran Premio? Cuarta,
Esta investigación afecta a toda la parrilla por igual en términos del mecanismo legal. Pero los pilotos con más años de carrera y salarios más altos tienen una exposición económica desproporcionadamente mayor. Si Verstappen, el piloto mejor pagado, termina enfrentando una deuda de decenas de millones con Italia, mientras Checo, con residencia mexicana y salarios menores durante la mayor parte del periodo investigado, termina con una exposición considerablemente menor. Eso cambia la narrativa de quién era realmente el piloto con más problemas fuera de la pista en 2026. Deja tu respuesta en los comentarios. Este caso tiene vida propia y va a estar en los titulares durante meses. Lo seguimos carrera a carrera con los datos reales. Suscríbete y activa la campana. Imola llega en el calendario 2026 y cuando lo haga, la Guardia di Finanza va a estar en los mismos titulares que la carrera. Y si quieres entender cómo funciona el sistema de residencias fiscales de los pilotos de Fórmula 1, por qué Mónaco existe como lo que es y qué tan sólido es ese sistema cuando los gobiernos europeos deciden atacarlo, ese análisis lo publicamos la próxima semana.